Buenos días para todos. Sean bienvenidos a la primera charla académica de Ascon Regional Centro. Queremos darles la bienvenida a este 2025 y enviarles un saludo muy especial desde nuestra junta directiva. Esperamos que este año esté lleno de muchos proyectos provechosos, personales y familiares para todos. El día de hoy me siento súper orgullosa de presentar a un invitado con una alta calidad académica, humana y siempre muy comprometido con la docencia. Actualmente es uno de los líderes en ecografía pulmonar que tenemos en el país y ha estado enseñando todos estos conocimientos en diferentes escenarios académicos. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Jiménez. El doctor Juan Carlos Jiménez es pediatra de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es neonatólogo en la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como neonatólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y también en el Hospital General de Medellín, y es neonatólogo de vigilancia epidemiológica del Grupo NACER de la Universidad de Antioquia. Doctor Jiménez, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctora Dianita, muchas gracias. Como siempre, pues es un placer acompañar a Ascon en cada una de estas actividades académicas y pues para mí obviamente es muy grato verla nuevamente después de tanto tiempo. Quiero agradecer a Ascon Central pues por la invitación a esta charla y adicionalmente quiero dar un mensaje de agradecimiento al doctor Jimmy Moriano, quien me colaboró con parte del material con el que vamos a hacer este trabajo. Bueno, para mí pues es sumamente grato hablar de ecografía pulmonar. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con este tipo de retos y cosas nuevas que uno tiene que adicionar a su manejo a la unidad de cuidado intensivo, porque lo que buscamos es precisamente el bien de nuestros pequeños y todo lo que podamos hacer en pro de tomar decisiones más certeras y adecuadas, pues es bienvenido. Y así que he querido llamar esta charla Ecografía Pulmonar, una herramienta fácil, rápida y útil para la toma de decisiones, porque es un elemento clave y trascendental en la atención de nuestros pacientes y precisamente en esos niños en los cuales uno tiene como dudas o algunas preguntas desde la clínica que están ahí como en el borderline o quiere conocer en tiempo real qué es lo que está pasando con el reclutamiento o con el manejo desde el punto de vista pulmonar, pues es una excelente herramienta. Vamos a hacer un recorrido y he tratado de que sea una charla lo suficientemente clara y básica con el objetivo de que las personas que ya tienen un conocimiento la puedan aprovechar y bienvenidas las retroalimentaciones, pero para quienes aún no tienen un conocimiento o un trasegar adecuado en el manejo de la ecografía, pues puede ser como una aproximación y sirva como ese aliciente para que lo tengan en cuenta para su práctica diaria. La eco pulmonar, entonces, entrando en materia, diría yo que son más las ventajas que las desventajas para su atención. Definitivamente es una herramienta que nos va a ayudar en tiempo real a entender qué está pasando desde una duda clínica que tengamos en nuestros pacientes y que sepamos también un poco de la monitoría de cómo se están comportando frente al manejo de la presión no invasiva o el soporte respiratorio invasivo que tengan en algún momento. Evidentemente evita la radiación y eso pues suma precisamente para la seguridad de nuestros pacientes y tiene una curva de aprendizaje que afortunadamente, siendo una desventaja que depende del observador interoperador, pero la curva de aprendizaje en ecografía pulmonar realmente es muy rápida y es rápido lo que se puede alcanzar una curva de entrenamiento que nos permita reconocer los elementos o los artefactos que nos ayuden a entender mejor los problemas clínicos. Lo otro que es importante es que, como ustedes bien lo saben, el POCUS es una realidad en nuestras unidades. Y si ustedes ven en el manejo del paciente de colapso súbito, la ecografía pulmonar aparece casi que inmediatamente se hace una eco de ventana pericárdica o un corte subcostal para ver que no esté taponado. Lo siguiente que yo tengo que hacer es identificar si hay un neumotórax o hay un derrame pleural masivo. Así que en ese orden de ideas, el POCUS, adhiriendo la ecografía pulmonar como tal a esta herramienta, pues definitivamente hace parte de estos elementos que tenemos en la atención de los niños. Veamos algunos aspectos
prácticos y de pronto que son esenciales para poder entender cómo vamos a hacer el abordaje ecográfico de nuestros pacientes. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el pulmón es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo, pero ecográficamente no es el mejor órgano para el abordaje a nivel anatómico desde las imágenes ecográficas. Entonces, por muchos años se consideró que el pulmón no era susceptible de hacerse ecografía. Sin embargo, desde la década de los 90 que se empezó como todo el boom de la ecografía pulmonar en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo en los adultos, lo que vemos es que se ha ganado un entendimiento de esos artefactos que nos permiten llevarlos a la práctica desde qué es lo que está pasando en el paciente. Pero para poder entender que realmente yo estoy viendo un artefacto producto de una condición clínica, necesito unos elementos desde la técnica. En ecografía, a medida que yo tengo una mejor resolución de la imagen, tengo una menor profundidad. Y por eso es que las sondas que yo voy a usar para la ecografía pulmonar son sondas de alta frecuencia. A mayor frecuencia, menor profundidad, pero mejor resolución de la imagen. En ese orden de ideas, yo debo usar sondas lineales o, si es posible, sondas como el palito de golf. En general son frecuencias por encima de 10 hercios. Algunos pueden usar el palito de golf que está alrededor de los 12 a 15 hercios, pero es importante tener presente que la sonda debe ser siempre de alta frecuencia y el indicador que tiene la sonda debe estar ubicado hacia la cabeza del paciente. Debe estar señalando hacia la cabecera del paciente. Esto con el objetivo de que en la ubicación visoespacial yo tenga que todo lo que está cerca del notch o el indicador de la sonda va a ser más cefálico y todo lo que se aleje del notch pues va a ser más caudal. Entonces esta sería la costilla superior, esta sería la costilla inferior. Y lo que vamos a hacer es ubicar unos planos en el tórax del paciente de manera que podamos hacer una insonación que cubra la mayor proporción del tórax del paciente para ubicar una mejor proporción de pulmón que estamos evaluando. Entonces, la sonda se debe ubicar de manera cefálica. También podemos hacer algunas ubicaciones horizontales. Sin embargo, lo que debemos tener presente es que debemos separar el tórax en tres grandes partes. Una parte anterior con su zona superior e inferior y una parte lateral. También podemos hacer la insonación de las partes posteriores. Sin embargo, en neonatología, por la posición de nuestros pacientes y para limitar precisamente la manipulación de algunos de ellos que pueden estar en condición inestable, se puede hacer perfectamente en supino, insonando la parte superior del tórax anterior, la parte inferior y la parte más posterior. ¿Por qué es importante tener presente de la parte lateral la parte más posterior? Porque es en esta zona donde nos vamos a encontrar sobre todo los cambios cuando estamos sospechando que exista un derrame pleural. De ahí la importancia de dividir estas zonas y hacer la insonación, tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho, en cada una de estas tres regiones. El pulmón, como les decía, no es un órgano que anatómicamente uno pueda tomar de las imágenes ecográficas, porque tiene esa interfase de aire y de líquido que hacen que no se puedan transmitir de forma adecuada a los ecos. Y una de las cosas que ocurre también es que debemos ubicarnos en qué momento desde el nacimiento estamos tomando la ecografía. Una vez el niño nace, no vamos a tener una aireación suficiente como para tener un patrón de líneas homogéneo, sino que por el contrario, vamos a pasar de un pulmón que está colapsado o que tiene un patrón consolidativo de alguna manera, para así decirlo, a unas horas que puede tomar para hacer el mejor aireamiento y para poder mejor tener un patrón de pulmón normal. Eso puede variar obviamente dependiendo de la condición de cada bebé, puede variar
dependiendo de las estrategias que estemos usando para reclutar el paciente, pero en general en las primeras 3 a 4 horas uno ya puede tener una evaluación normal del pulmón, siendo lo ideal hacer una ecografía siquiera pasadas unas 30 minutos después del nacimiento. Sin embargo, puede hacerse ecografías inmediatamente nace el bebé, pero teniendo en cuenta estas alteraciones, porque lo que vamos a ver entonces son los artefactos o las reverberaciones de esos ecos que se van a ver proyectadas y esos artefactos son los que les vamos a dar una característica o valor clínico. ¿Qué es importante? Y es que nosotros tenemos la ventaja que las costillas de los recién nacidos tienen pues son cartilaginosas y por eso tienen una mayor proporción de agua, por eso se ven así negras o ecogénicas, son menos ecogénicas y por esa razón tenemos una mejor ventana para adquirir las imágenes. En contraposición, pues los espacios sí son más pequeños y por esa razón es que técnicamente uno no necesita mucha profundidad para adquirir las imágenes. En general, el foco va a estar puesto en la línea pleural, pero la profundidad que uno va a necesitar en el eco para tomar las imágenes va a estar alrededor de los 3 centímetros. ¿Cuál es la reina de la ecografía pulmonar? La pleura. Entonces, cuando hacemos ecopulmonar, todo parte desde la correcta identificación de la pleura, las características y si existe movimiento o no. Vamos a tener una ubicación del transductor cercana a la piel y en el orden vamos a tener tejido subcutáneo, las costillas, las pleuras y luego lo que no vemos anatómicamente, que es el parénquima pulmonar, sino que vamos a ver esa reverberancia o esos ecos consecuencia de. En condiciones normales, esa pleura es hiperecogénica, es lineal y tiene movimiento. Algunas veces se puede ver acá el pulso transmitido del corazón y eso se llama pulso pulmonar, pero lo que vamos a identificar es que esa pleura se desplace y se mueva. Y por eso es que la ecopulmonar tiene una cantidad de epónimos, pero este es quizá uno de los más estándares, que es el signo de la playa, porque el movimiento de la pleura y la transmisión de los ecos nos van a generar, nos van a recordar cuando las olas llegan a la arena. Entonces vamos a tener el mar o las olas y la playa o la arena. Y eso es una condición normal. Cuando la pleura no se está moviendo, la identificamos pero no se mueve, lo que vamos a ver es unas proyecciones equidistantes de esa pleura, pero que está quieta y eso es lo que estamos viendo acá. Y eso nos recuerda el signo del código de barras o el signo de la estratosfera. Ya esto lo vamos a ver ahorita en más detalle para que no se me angustien. Simplemente quiero mostrarles acá que la ecografía pulmonar se hace en 2 momentos. Una es la ecografía 2D y la otra es el modo M, que es el modo de movimiento que nos va a permitir entender algunos de esos artefactos. Anatómicamente, como les decía, el transductor va a estar ubicado acá sobre la piel y obviamente lo que vamos a tener en la parte superior de la imagen del ecógrafo es más cercano al transductor. Como cualquier ecografía, debemos hacer un preset y por eso vamos a ubicar una ganancia, la profundidad, el foco idealmente cercano a la pleura con el objetivo de tener un mejor detalle. Como ustedes pueden ver, tenemos los espacios intercostales, las pleuras y el parénquima. De acá para abajo lo que vamos a ver es artefactos y esos artefactos son los que ya voy a mencionar. Pero es importante que tengamos en cuenta esta parte anatómica, uno, porque las interpretaciones que hagamos las vamos a ver acá entre el espacio intercostal, entre costilla y costilla. Esto es la sombra acústica, que sobre todo si son muy prematuros puede ser menor. Y vamos a tener el espacio entre las pleuras. Esto es súper importante por algo que les voy a explicar más adelante. Hay que acostumbrar el ojo precisamente a las densidades. Entonces yo tengo tejido, tengo costillas, tengo la línea pleural, esto hacia abajo son líneas de pulmón sano, pero por ejemplo estoy en el área de la inserción del diafragma, en la parte más baja del tórax,
y de acá para acá empieza si estoy en el lado derecho el hígado y si estoy en el lado izquierdo el vaso. ¿Por qué es importante acostumbrar el ojo a estas transiciones ecográficas o ecogénicas? Porque esto nos va a permitir, sobre todo en derrames pleurales o en neumonías con unas consolidaciones extensas, aprender a diferenciar cuándo el pulmón podría estar hepatizado, y estas diferencias de ecos precisamente nos van a ayudar a entender en qué espacio anatómico vamos cuando estamos haciendo los movimientos de rotación, de basculación o o de rotación precisamente del transductor. Porque para uno adquirir las imágenes, no solo el transductor debe estar quieto, sino que se deben hacer algunas basculaciones o movimientos de desplazamiento para poder tener una mejor proporción de pulmón que sea evaluada y tener una mejor característica. El otro epónimo es el signo del murciélago. El murciélago, pues como ustedes saben, ellos funcionan como un radar, entonces pueden, gracias al sonido que emiten, hacer una ubicación espacial, y por eso es que se ha traído o se ha recordado en la ecografía. De pronto en los recién nacidos es un poco difícil a veces ver el murciélago tan claro, porque como les digo, el espacio es más pequeño y la osificación es menor, pero se ve en la mayoría de pacientes. Y lo que estamos viendo es esto: las costillas y la sombra que genera son las alas, y la línea pleural es el cuerpo del murciélago. ¿Por qué es importante esta relación anatómica? Porque cuando tenemos pérdida de este murciélago, probablemente vamos a tener una separación de las pleuras, y eso nos va a ayudar a entender ciertas condiciones desde la clínica del paciente. Entonces, en esta imagen, está corriendo, regáleme un segundo, yo le quito esto. Vamos a hacerlo acá. Entonces, estamos viendo una ecografía en la cual tenemos una pleura con un tamaño adecuado, se alcanzan a ver las costillas. Lo chévere de esto es que, como es una evaluación dinámica, uno ve qué está pasando en ese momento. Entonces, cuando el niño está respirando, vemos cómo empiezan a aparecer unas líneas horizontales, o sea, aparece la pleura y luego aparecen unas líneas horizontales, se producen algunas proyecciones, y esto es lo que va a tener una relevancia. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Vamos a ver entonces qué artefactos son los que yo espero en un pulmón normal. Como les decía, tenemos la pleura como eje central para iniciar nuestra evaluación. La pleura se va a ver en un movimiento durante el ciclo respiratorio, y el hecho que no se mueva puede ser un indicador o de que tenemos un neumotórax, o de que el paciente está en apnea, o que puede haber una disrupción a la pleura por una neumonía, una telectasia u otras condiciones. En general, la pérdida del desplazamiento de la pleura sumado a otras cosas será un marcador de neumotórax, como ya lo vamos a ver adelante. Entonces, una vez hemos identificado la pleura, que normalmente mide alrededor de 0.5 milímetros a 1 milímetro como máximo, cuando está por encima de esto se considera que está engrosada, y ubicamos nuestro espacio intercostal, entonces vemos ese desplazamiento. Y vamos a ver que hay una proyección de líneas que sigue esa línea equidistante, y es eso. Entonces es como si tuviéramos el transductor y proyectamos eso hacia abajo. Esas líneas que se repiten de forma equidistante y horizontales son las líneas A. Las líneas A, en presencia de desplazamiento pleural, hacen parte de un pulmón normal o de un artefacto normal. ¿Qué es lo que debemos tener presente? Como les decía, el momento en el cual estamos evaluando desde el nacimiento, la ecografía y todos los espacios, desde la parte superior a la parte inferior y hacia la parte posterior. Normalmente la variación va a ocurrir primero de lo más anterior y luego hacia lo más posterior. Por eso es que si hacemos las partes posteriores o más posteriores en la eco, vamos a ver que hay menor patrón de aireación entre más cercano estemos del parto.
Existen unas líneas que si bien tienen poca relevancia desde la clínica, sí son importantes para un truco. Y son unas líneas verticales, es decir, en deslizamiento pleural, las líneas horizontales son normales. Todo lo que aparezca vertical, empieza uno a decirle, acá algo no va bien, exceptuando estas condiciones. Los artefactos en cola de cometa o línea Z son estos que se producen porque los ecos quedan atrapados entre el espacio virtual que existen entre las pleuras parietal y visceral. Entonces, cuando uno ve muchas líneas A y es dudoso saber si hay movimiento de la pleura, pero uno alcanza a identificar unas líneas verticales que salen desde la pleura, pero no ocupan toda la pantalla, sino como que se apagan. Esas son las líneas de cometa o las líneas Z y hacen relación a que la pleura se está moviendo. Entonces, si a uno tiene un patrón de líneas A, no alcanza a identificar de manera adecuada el desplazamiento pleural, pero ve que hay líneas Z, es muy poco probable que eso sea un neumotórax. Por lo demás, carecen de una mayor relevancia. Entonces, un pulmón sano tendrá deslizamiento pleural, artefactos o líneas A, que también se conoce como el signo bambú, y puede tener una pequeña proporción de líneas verticales que van desde la pleura hacia toda la pantalla, que son las líneas B, pero no deberían ser más de dos entre un espacio intercostal. Cuando ya uno tiene más de tres líneas B, empieza a hablar de que hay una condición que no es normal y que puede estar haciendo ocupación alveolar o puede haber ecos pues de artefacto. Y estas son las famosas líneas B. Entonces, hay ocupación que no permite pasar de manera adecuada los ecos y por esa razón vamos a ver una proyección de líneas verticales que se extienden, a diferencia de las líneas Z, estas sí van de toda la pantalla, van desde la pleura hasta el final de la pantalla. Normalmente no deberíamos tener más de dos por campo. Cuando tenemos más de tres, siempre va a haber una condición que es patológica o todavía estamos en una transición de aireación. Pero esto ya hace parte de la condición clínica que uno tiene el paciente. En POCUS, uno siempre debe tener presente que hay una duda clínica que uno espera resolver a través de la ecografía y que de pronto no pudo resolver con otros elementos como la radiografía u otras cosas desde la clínica. O por el contrario, no quiero irradiar al paciente, le quiero hacer una eco y con base en lo que yo estoy viendo en el minuto a minuto de los cambios ecográficos, tomo la decisión, por ejemplo, si dejo en un CPAP o pongo un surfactante. De ahí que identificar este tipo de cosas nos va a ayudar a definir si las líneas B son difusas o son confluentes, que es donde ya uno se empieza a meter en la patología como tal. Entonces, este es un patrón como lo vemos acá, de línea pleural con líneas horizontales equidistantes sin líneas que las borran, es decir, un patrón de líneas A, un patrón normal. Empiezan a aparecer unas líneas que van de la pleura hacia el final, tiene unas líneas B, menos de 2, no hay ningún problema por campo intercostal. Pero cuando ya empiezan a aparecer unas líneas que empiezan a confluir, yo empiezo a tener unas líneas confluentes que pueden ser compactas o difusas. En otras palabras, si empiezo a confluir, pero no alcanzo a borrar del todo las líneas A, esas son las líneas difusas, y empiezo a tener un patrón intersticial. En la medida que las líneas B empiezan a ser compactas, empiezo a tener un patrón de pulmón blanco, de coalescencia, y eso me está hablando de que hay una mayor ocupación, hay un menor reclutamiento, y quizá lo que yo debo hacer es identificar si necesito optimizar la presión de reclutamiento para el paciente o necesito usar una terapia como por ejemplo un surfactante. Entonces, dependiendo de qué tan confluentes son las líneas, yo puedo empezar a darle a esas escalas numéricas que me ayuden a identificar de una mejor manera qué debo hacer. Lo que les estaba diciendo ahorita, entonces tengo un patrón pleural y empiezo a tener unas pleura que empieza a tener unos ecos. Si ustedes ven esta línea pleural, miren que no es la línea pleural
clarita, lineal, que les mostraba en las diapositivas anteriores, sino que empiezan a aparecer unas disrupciones en la pleura que frecuentemente las conocemos como atelectasias o incluso consolidaciones subpleurales, pero no borran por completo o no hacen ver ese pulmón blanco. Eso es un patrón intersticial, mientras que cuando tenemos un pulmón que tiene una pleura que se mueve, pero miren que tiene como unas pequeñas burbujas, por así decirlo, que hacen disrupción sobre esa pleura. Y adicionalmente a eso yo no puedo ver líneas A porque las líneas B son tan compactas que parece, miren acá la densidad, por ejemplo, del hígado, parecen casi que las densidades del hígado. Ahí es donde yo hablo que tengo un pulmón que está blanco o es un pulmón alveolar o también un patrón de líneas B compactas. Entonces, hasta acá, esos patrones yo los puedo meter en escalas numéricas, algunas de ellas van hasta 4